un cordero, ¿sí? Y él pasó por este sacrificio del cordero. Recordemos que murió el día 14 a las 3 de la tarde, ¿no? La hora del sacrificio de la tarde. A esa hora murió. Estaba profetizado así en Levítico capítulo 23, el versículo 5. Ahora vamos a examinar que Cristo pasa, ya del altar del sacrificio, pasa por la fuente del agua. Eso sucedía el día 15. Dice Levítico 23:6. Vamos a leer Levítico 23:6, siguiendo la ruta que siguió Cristo en el santuario. Levítico 23:6 dice: a los 15 días de este mes, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comerán panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura se celebraban en el día 15? Porque la levadura representa al pecado. Y quiero que ustedes me acompañen a leer primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6 al 8. Si alguien lo tiene, por favor, quisiera que nos dieran lectura. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. ¿Ok? Vamos a ver por qué el pueblo de Israel se le pedía que comiera panes sin levadura, que festejara esta fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál era el significado de este caso de la levadura? Y esta mañana, al estudiar el tema del santuario con nuestra hermana Yusi, ella decía que dentro del santuario no se ofrecía la levadura. Pues bien, vamos a ver más adelante Si a me qué permite, tipo hermanito, de levadura se refiere. Bien, si alguien lo tiene, Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8, si ya lo tienen. Amén. Que siga la hermana, por favor. Ok. Dice: no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja, que a todos se echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura, que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos pan como el pan que se hace con levadura vieja. Qué interesante versión. Yo creo que más explicado de eso no nos puede dar la escritura. ¿Qué significa entonces la levadura? La levadura vieja significa pecado. Entonces, ¿cómo es que nosotros celebramos la fiesta de la Pascua con Cristo? ¿No? Porque Cristo, el verdadero Cordero, ya fue sacrificado por nosotros, dice. Y Él nos manda a que celebremos esta fiesta. Oiga, dicho sea de paso, aún dentro de nuestro pueblo, de nuestros hermanos, se dice así: ah, no, las fiestas judías, eso era para el pueblo de Israel antaño. Nosotros ya no debemos celebrar eso. Eso ya pasó, nosotros ya no estamos en ese tiempo. Yo he escuchado eso de muchos hermanos. ¿Por qué lo dicen? Porque no conocen el tema del santuario, lo que realmente significa. Y aquí nos está explicando que nosotros debemos desechar la levadura de maldad, de malicia. ¿Cuál es la levadura de malicia? Veamos un poquito más arriba en el libro de Gálatas. Vamos un poquito más allá a abrir el libro de Gálatas, capítulo 5. Si alguien puede dar lectura, por favor. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21.
Esta es la levadura de lo que está hablando la palabra de Dios. Veamos. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y les llama la palabra de Dios, aquí el apóstol los llama las obras de la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, exceso, idolatría. Bueno, nosotros pensamos que porque ya no adoramos a los ídolos de piedra, de palo, ya hemos dejado de ser idólatras. Mentira. El gran ídolo que todavía tenemos es el yo, y ese no lo queremos dejar que muera. Hechicerías, enemistades, todavía tenemos enemistades. Bueno, pleitos yo creo que no hemos tenido, pero tenemos celos, iras, contiendas, diserciones. Bueno, herejías tal vez no. Bueno, hay cositas aquí que posiblemente no las tengamos, pero todavía hay levadura vieja dentro de nuestro cuerpo. Pues bien, el pan sin levadura reflejaba esto, representaba esto, pero más que eso, representaba el cuerpo de Cristo. Y en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, dice, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice el versículo 32 al 35 de Juan, capítulo 6, versículo 32 al 35. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el versículo 48 al 52 dice lo mismo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Bueno, la pregunta es, ¿por qué murieron los israelitas, el pueblo de Israel? ¿Por qué murió si tenían este pan de vida? ¿Saben cuál fue el problema? Que un día dijeron, ya nos hemos cansado de este maná. Este maná ya no queremos carne. Y por eso murieron. Porque el pan de vida, este maná representaba a Cristo. Recuerde lo que dice. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El maná estaba representado el pan de vida que desciende del cielo. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo le daré por la vida del mundo. Entonces, ¿por qué se celebraba el 15 de abril en el sepulcro? Jesucristo estuvo descansando. Recuerden que después de salir del altar del sacrificio, él tiene que pasar por la fuente, pero antes de pasar por la fuente, veamos lo que dice Mateo 27, 57 al 60. Vamos más adelante. Vamos ahora al libro de Mateo, capítulo 27, versículos 57 al 60. Y quisiera que leamos en la versión de mi hermanita Gaby. Me encanta esa versión que ella tiene. Muy buena. Yo tengo una parecida, pero no la ando a traer. Vamos a Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60. Bien. Ok, hermano. Mateo 27.
Versículos 57 al 60. Ya. Okay. Dice, al anochecer, un hombre rico llamado José se acercó al lugar. Era del pueblo de Arimatea y se había hecho seguidor de Jesús. José le pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Pilato ordenó que se lo diera. José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en una tumba. Era una tumba nueva que hacía poco tiempo le había ordenado construir en una gran roca. José tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande y se fue. Frente a la tumba se quedaron sentadas María Magdalena y la otra María. ¿Hasta cuánto? Hasta el 60 nomás, muchas gracias. Bien, ¿qué sucedió aquí? Jesucristo es sepultado. Y por eso que la celebración de los panes sin levadura representa al cuerpo de Cristo. Recordemos que el pan de vida es Jesús. De eso tenemos que ir entendiendo los pasos que da Jesucristo en el santuario. Ahora Cristo, en su cuerpo no tiene corrupción. Su cuerpo no ve corrupción. ¿Por qué? Porque al siguiente día, después del día 15, él tiene que presentarse con la gavilla delante del Padre. Eso ya vamos a ver más adelante. Ahora quiero que ustedes me acompañen al deseado de todas las gentes, al libro Deseado de todas las gentes, al capítulo 80. En la página 714 dice, vamos a localizar Deseado de todas las gentes, capítulo 80, página 714. Y el título de este capítulo dice, en la tumba de José. Veamos. Dice, por fin Jesús descansaba. El largo día de oprobio y tortura había terminado. Recuerden que estaba en el altar del sacrificio. En el largo día de oprobio y tortura había terminado. Él salió ya. El momento que termina, muere, acaba de salir del altar del sacrificio, o sea, del Calvario. Mientras los últimos rayos del sol poniente introducían al sábado, recuerden que el sábado, el Hijo de Dios, y hacía inquietud en la tumba de José, terminada su obra, con sus manos cruzadas en paz, reposó durante las horas sagradas del sábado. Ahora vamos a ver lo que significa este sábado. Vean, quiero que lean conmigo esto, es muy importante. Lo que significa este sábado en la tumba de José. Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado del sábado después de su obra de la creación. O sea, cuando estaban los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la creación, los tres habían descansado, pero dice que se regocijaban todas las estrellas del alba, los hijos de Dios, los ángeles. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Alababan todas las estrellas del alba. Eso dice Job 38:7. Las estrellas representan los ángeles. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los representantes de los mundos que no cayeron. Subrayen esto. Alababan todas las estrellas del alba, significa los ángeles. Pero cuando dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios, está hablando de los seres que no cayeron. Asimismo, habíamos leído en Apocalipsis capítulo 12, desde el versículo 10, que cuando Cristo triunfa sobre el enemigo en el Calvario, hay un regocijo en el cielo. Hay un grito de victoria en el cielo. Ahora dice, ahora Jesús descansaba de la obra de la redención. O sea, este sábado que Cristo está descansando, claro, lógicamente no está con el Padre acá en esta tierra, pero está solo. Ahora descansa de la obra de la redención. El sábado en la creación descansaron de la obra de la creación. Ahora Cristo descansa de la obra
obra de la redención, muy importante. Y aunque había pesar entre quienes lo amaban en la tierra, ¿qué pasaba en el cielo? Había gozo en el cielo. Miren esto. Mientras en la tierra los discípulos estaban tristes, acongojados, apenados, porque no entendieron el ministerio de Cristo. Aunque Cristo les había anunciado, les había dicho, durante 3 años y medio les había predicado el evangelio del reino, el evangelio de la gracia, no el reino de la gloria, sino el reino de la gracia. Tenían que ellos entender. Pero dice, a pesar de que entre quienes lo amaban en la tierra estaban tristes, pero en cambio en el cielo había gozo. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida. Y recuerden que Cristo en el Calvario recupera no solo a nosotros, nos recupera a nosotros como los súbditos del reino, porque habíamos llegado a ser súbditos del enemigo. Ahora llegamos a ser súbditos del reino, pero también fue arrebatado este campo. La tierra, el diablo se la apoderó, usurpó este campo. Ahora Cristo también recupera la tierra. Entonces dice, la promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada y una raza redimida que por haber vencido el pecado nunca más podía caer. Esto fue lo que Dios y los ángeles vieron como resultado de la obra concluida por Cristo. Con esta escena está para siempre vinculada el día en que Cristo reposó. ¿Qué tenía que ver este sábado cuando estaba en la tumba? A ver, con esta escena está para siempre vinculado el día de reposo en que Cristo estuvo en la tumba, porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace será perfecto y perpetuo. Cuando se produzca la restauración de todas las cosas, eso está en el futuro, dice, de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas que han habido desde la antigüedad, el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, o sea, el sábado de la creación y el sábado que cuando estuvo Cristo en la tumba, todavía será un día de reposo y de regocijo. El cielo y la tierra se unirán en alabanzas, mientras que de sábado en sábado las naciones de los malvados se inclinarán en gozosa adoración a Dios y al Cordero. Entonces, no sé si ustedes y yo captamos esto, las dimensiones del sábado. Primero, el Padre y el Hijo habían descansado de la obra de la creación. Se habían regocijado todas las estrellas del alba, todos los ángeles y los seres que no habían caído. Ahora, en el Calvario, cuando Él gana la batalla, esta batalla que es ganada en el cielo y en la tierra está Cristo, en el cielo los seres celestiales, están expectantes a ver lo que hace Cristo. Gana la batalla, le arrebata Jesucristo al diablo, le arrebata los seres que habían caído y le arrebata también el planeta. ¿Por qué? Porque el diablo había usurpado el planeta, se había vuelto príncipe de este mundo. Ahora Cristo recupera no solo los seres, recupera también la tierra. Y este sábado que Él descansa en la tumba representa el triunfo de Jesucristo. Este sábado dice que será recordado siempre. El sábado de la creación y el sábado de la redención serán recordados de sábado en sábado cuando vayamos a adorar a Dios y al Cordero en la tierra nueva. Así que, ¿qué representa entonces los panes sin levadura de Levítico 23:6? Representa que Cristo fue su cuerpo sepultado y no vio corrupción. Primeramente, no tenía pecado. Él murió siendo un cordero sin mancha, sin contaminación. Así que ahora vamos a pasar a la siguiente escena. Vamos ahora a la fuente del agua. Quisiera ahora sí enfocar nuevamente el santuario y ver el siguiente mueble del santuario. El siguiente mueble del santuario es la fuente de agua. ¿Qué significa esta fuente de agua?
¿Qué es lo que hizo Cristo aquí? El día 16 de abril, vamos a ver ahora Levítico 23, 9 al 11. A ver si quisiera que me dieran lectura. Levítico capítulo 23, versículos 9 al 11. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? No dejemos de mirar esta fuente por la cual Cristo va a pasar. Ya pasó por el Calvario, por el altar del sacrificio. Ahora ya está en la tumba. El sábado descansando, el sábado de la redención, está descansando. Pero ¿qué sucede ahora el día 16? Recuerden que es el día 15. Vuelvo a decirles, el día 14 se sacrificaba el cordero. El día 15 se celebraban los panes sin levadura. Cristo está en la tumba de José. Ahora el día 16 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Okay? Voy a repetir porque creo que lo vamos a enfocar en la... Desde el versículo 9 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que os doy y cosechéis su mies, la cebada, o traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptados. El día siguiente del día de reposo la mecerá. O sea, el día 16, porque el día de reposo era el día 15. Recuerden que el día 14, eso está en el versículo 5, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, era la Pascua a Jehová y se sacrificaba el cordero. El día 15, Cristo pasa en la tumba, representado por el pan sin levadura, su cuerpo sin contaminación, sin corrupción, sin pecado. Y el día 16, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. Ahora quiero relatarles algo que, bueno, no está en la Biblia exactamente como quisiéramos que estuviera, pero quiero que presten atención a lo que vamos a relatar. Esto se encuentra en los escritos de Flavio Josefo en las antigüedades de los judíos. Claro, es una enciclopedia gigantesca, es muy difícil conseguir la cita exacta donde esté, y no sé si alguna vez podamos con mi hermano Ramiro localizar esta cita, sería muy importante. No sé en cuál de los tomos esté de Flavio Josefo, pero yo lo anoté de un pastor muy creíble, para que yo admiro mucho a este pastor, y lo anoté la cita, o sea, anoté lo que estaba diciendo, pero exactamente la cita no pude anotarla porque citó uno de los capítulos de Flavio Josefo, el historiador de los judíos, el historiador del Imperio Romano. Flavio Josefo era un judío, pero se hizo, en este caso, el periodista, llamémosle así, del Imperio Romano. Él era el historiador, el que escribía todo lo que sucedía con el pueblo de Israel. Bien, les digo, dice la historia que el sumo sacerdote, digamos el sacerdote, el día viernes a las 9 de la mañana que se ofrecía el primer sacrificio, ojo con el detalle, la hora es importante. 9 de la mañana se hacía el primer sacrificio, el sacrificio de la mañana era a las 9. A esa hora, el día viernes del 14 de la fiesta, esto sucedía en la fiesta de la Pascua, todos los años se hacía esta fiesta, ¿no? La Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos se celebraba todos los años. Entonces, anualmente, cada fiesta de la Pascua, el día viernes 14 a las 9 de la mañana, el sacerdote, un poquito antes de ofrecer el cordero en sacrificio, dice que llevaban, el pueblo judío, el pueblo de Israel, llevaba una tablilla. En esa tablilla, ellos llevaban el número de su terreno.
que tenían sembrado el trigo y la cebada. Y si recordamos que el trigo y la cebada se sembraban juntos, pero la cebada era el cereal que salía más rápido. El trigo demoraba más. Bien, la cebada se cosechaba en la Pascua, justamente en esos días, el día 14, en esa fiesta de primavera, perdón, se cosechaba la cebada. Entonces, el sacerdote pedía las tablillas a todos los judíos que se acercaban a la fiesta. Ellos llevaban, como decir, las escrituras del terreno. En esa tablilla estaba el nombre y el número del terreno del cual estaba sembrado el campo. Entonces el sacerdote tomaba esas tablitas y sorteaba, hacía un sorteo. Y en la tablita que salía el sorteo, salía ganadora, era el campo donde se iba a marcar para cortar la gavilla. Entonces, cuando ya estaba sorteada, a las 3 de la tarde, en cambio, cuando se ofrecía el cordero en la tarde, el sacerdote iba en procesión con todos los israelitas, con todo el pueblo judío, iban a marcar ese campo. 3 de la tarde ellos iban a marcar ese campo, ¿no? El sorteo se hacía en la mañana, en el sacrificio de la mañana, y en la tarde se iba a marcar el campo. Entonces, cuando iba el sacerdote a marcar el campo, dejaba puesto el sello del templo en ese campo y nadie podía cruzar ese campo. Si una bestia cruzaba ese campo, era muerta, ¿no? Entonces, el campo quedaba marcado con el sello del templo. Y el día domingo, de madrugada, exactamente a 3 de la mañana, un poco antes, el pueblo iba en procesión nuevamente al campo que había sido marcado. No sé, el campo podía quedar a 6 kilómetros, a 10, a 20 kilómetros del santuario, del templo, porque ya no había el tabernáculo, ahora era el templo. Entonces el sacerdote tenía que calcular el tiempo que se demoraría en llegar a ese campo y regresar. Entonces el día domingo, el día 16, en la madrugada, a las 3 de la madrugada, él iba a cortar la gavilla y el pueblo lo acompañaba y el sacerdote venía con la gavilla y la presentaba en el sacrificio de la mañana del domingo. Presentaba esa gavilla a las 9 de la mañana nuevamente. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Por qué estoy relatándoles esto? Porque Jesucristo cumplió precisamente con todo lo que el sacerdote hacía. ¿Recuerdan ustedes que en Mateo 27, quiero llevarles al Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que más me gusta? Dice que a las 9 de la mañana que Cristo fue crucificado, porque fue crucificado a las 9, duró 6 horas en el Calvario. Los principales alguaciles de la Guardia Romana le quitaron la túnica a Jesús. Y esa túnica, ellos la sortearon, echaron suertes. Bueno, ahí estaban prácticamente revelando lo que hacía el sacerdote en el santuario en la mañana del viernes, ¿no? Echaban suertes al campo. Ahora estaban echando suertes sobre la túnica de Jesús. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, mucho. Ahora bien, cuando el campo quedaba marcado a las 3 de la tarde, miren lo que pasó con Cristo cuando Él muere. Leamos el Evangelio de Mateo capítulo 27 y quiero leerles desde el versículo 51 hasta el versículo 54. Bueno, podemos leerlo hasta el 55 también. Veamos lo que dice. Mateo 27, 51. He aquí, voy a leer desde el 50. Más Jesús, a ver si tal vez enfocamos en la pantalla, tal vez. Mi hermano Ramiro, vamos a ponerlo en la pantalla. Mateo 27, 50 al 54. Bueno, si no le enfocamos, vamos a leer. Voy a esperar que pongamos en la pantalla el texto. Mateo 27, versículos 50 al 54. ¿Ok? Ya. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó su espíritu.
He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y esto lo del velo lo vamos a ver más adelante cuando Cristo pasa del atrio, va a pasar al lugar santo. Eso lo vamos a ver después, lo del velo. Dejémoslo ahora aquí. Pero pongan atención a lo que dice, la tierra tembló. O sea, hubo un terremoto cuando Cristo muere. Hubo un terremoto y las rocas se partieron. Pero no solo pasó eso. Versículo 52, subrayen esto. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero aquí la Biblia me da a entender que cuando Cristo muere, se levantaron estos santos. O sea, se resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, y aquí aclara el verso 53, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ok. Cuando Cristo muere, mis hermanos, los sepulcros se abren y queda marcado el campo que había sido sorteado en la mañana, ahora quedó marcado por la muerte de Cristo. En este terremoto sucede que los santos, los que habían de resucitar en la mañana del domingo con Cristo, quedaron marcados, quedaron abiertos esos sepulcros. Increíble. Yo no sé cuánta gente habrá visto esto ese día, cuántos curiosos habrán ido al cementerio. Bueno, no sé cómo sería en ese tiempo los cementerios, ¿no? Porque no había cementerios, había jardines, había rocas y la mayoría eran a ver, cómo decir, los cuerpos eran enterrados no en la tierra abajo, sino en las rocas, en las peñas. Bueno, ¿cómo sería? Pero eso quedó abierto, quedó marcado. ¿Y qué pasó? Ahora dice, vamos a ver lo que dice el deseado de todas las gentes, capítulo 81. Vamos al deseado de todas las gentes. Este libro nos guía exactamente en el ministerio terrenal de Cristo. Capítulo 81, vamos ahora. Página 725 a la 726. Presten atención a lo que viene. Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Y aquí está la frase importante. Había llegado la hora más sombría precisamente antes del amanecer. ¿Cuál era la hora más sombría? ¿Quién me dice? Aquí está la hora que Cristo resucitó. Todos sabemos y científicamente se sabe que la hora más sombría de la noche, de la madrugada especialmente, es las 3 de la mañana. O sea, esa hora Cristo resucitó. Ahora, presten atención a lo que pasa. Cristo todavía estaba preso en su estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar. El sello romano no había sido roto. Los guardias romanos seguían velando y habían vigilantes invisibles. O sea, todavía había las huestes de los malos ángeles y las huestes del Señor estaban apostados allí, porque el diablo no quería que Cristo resucitara, así que estaba cuidando ese lugar con toda la hueste de malos ángeles. Y sigue diciendo, huestes de malos ángeles se cernían sobre el lugar. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas con todo su ejército apóstata habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba el sepulcro. Miren esta guerra, ¿no? Ya fue ganada en el altar del sacrificio. Pero ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina esta guerra? Cuando Cristo sale del sepulcro. Dice entonces, ángeles excelsos en fortaleza
guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Y hubo un terremoto violento. Un terremoto hubo cuando Cristo muere y queda marcado el campo. Ahora hay un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo, revestido con la pampolia de Dios. Este ángel dejó los atrios celestiales. Los resplandecientes rayos de la gloria de Dios lo precedieron e iluminaron su senda. Su aspecto era como la de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Ahora, ¿dónde está, sacerdotes y príncipes, el poder de vuestra guardia? Valientes soldados que nunca habían tenido miedo al poder humano son ahora como cautivos tomados sin espada ni lanza. El rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Ahora presten atención a esto. Este mensajero es el que ocupa la posición del cual cayó Satanás. ¿Y quién es este? Es Gabriel, hermanos, el ángel que viene a revelar los misterios, el ángel que le revela la profecía a Daniel, el ángel que anuncia el nacimiento de Cristo en Belén. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra, dice, temblaba al acercarse. Huyen las huestes de las tinieblas y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Ay, hermanos, esto es interesante porque el cielo entero queda vacío. Y ya vamos a leer en Apocalipsis que nos damos cuenta que el cielo queda vacío cuando Cristo está siendo resucitado. Los soldados lo ven quitar la piedra como si fuese un guijarro. Le oyen clamar, Hijo de Dios, sal fuera, tu padre te llama. Y ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto. Yo soy la resurrección y la vida. Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cánticos de alabanza. Queridos hermanos, toda la hueste de los ángeles bajó. Toda. Miren, ya vamos a leer. Un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida y otro terremoto indicó el momento cuando la volvió a tomar triunfante. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor. Entre el bamboleo de la tierra, el fulgor del relámpago y el rugido del trueno, cuando vuelva de nuevo a la tierra, sacudirá no solo la tierra, sino también el cielo. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Se enrollarán los cielos como un libro, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Al morir Jesús, los soldados habían visto la tierra envuelta en tinieblas a mediodía, pero en ocasión de la resurrección, vieron el resplandor de los ángeles iluminar la noche. Todos pensamos que Cristo resucitó a las 5 de la mañana. No, la noche oyeron a la hora más sombría, eran las 3 de la madrugada, y oyeron a los habitantes del cielo cantar con grande gozo y triunfo. Has vencido a Satanás y a las potestades de las tinieblas. Has absorbido a la muerte y a la victoria. Ahora quiero que ustedes me acompañen a leer Apocalipsis capítulo 4. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4. Y nos vamos a dar cuenta que en Apocalipsis capítulo 4 se encuentra el trono de Dios, pero no se encuentran los ángeles. Todos los ángeles bajaron a la tierra a esperar a recibir a Cristo cuando iba a resucitar. La fuente de agua representa la resurrección de Cristo. La fuente por la cual tenía que pasar Cristo representa su resurrección. Así también para el cristiano. Ya hemos de estudiar los pasos que el cristiano tiene que dar en el santuario. No me corresponde a mí. De pronto nuestra hermana Josie lo va a hacer. Yo estoy nada más
indicando los pasos que dio Cristo y por donde Cristo caminó debemos caminar nosotros también. Entonces dice Apocalipsis capítulo 4, después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, subí acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Ojo, un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Está hablando en singular, ¿eh? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos más, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono, sigue hablando de un trono, había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Ya? Pero entonces, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hemos leído todo el capítulo 4 y no encuentro a los ángeles. Encuentro que está solamente el trono de Dios, los 24 tronos, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, nada más. ¿Dónde están los ángeles? Habíamos acabado de leer que los ángeles habían bajado a esta tierra a darle la bienvenida a Cristo y se postraron en adoración. Cuando él sale de la tumba, acaba de pasar por la fuente de agua. Queridos hermanos, esto es algo increíble. El campo que marcó Cristo ahora estaba abierto y resucitaron también con él todos los que iba él a llevar a presentar la gavilla. Recuerden a qué hora iba el sacerdote a cortar la gavilla, iba a la madrugada. ¿Y a qué hora tenía que presentar esa gavilla? A las 9 de la mañana con el sacrificio matutino. ¿Ok? Entonces, miren lo que hace Cristo. Ahora, veamos lo que pasa. La gavilla recogida por Cristo, nuestro sumo sacerdote. Vamos a desear a todas las gentes, capítulo 81. Sigan conmigo. Deseados a todas las gentes, capítulo 81. Vamos avanzando. Y en el capítulo 81, la página 729, en la parte última, el párrafo último, el párrafo cuarto, ¿sí? Vamos a ver lo que sucede aquí. Dice, Cristo resucitó de entre los muertos. Está casi al final del capítulo, ¿sí? Casi al final. Cristo, ahí está, ahí está. Vamos a leer. Lean conmigo y pongan atención a esto. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que dormían. O sea, recuerden que había una primicia y Cristo es primicia y eso lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, ¿no? En el capítulo, habíamos leído el capítulo 1, perdón, el capítulo 5, versos 6 al 8. Ahora bien, el versículo 15 decía que Cristo era primicia de los que durmieron.
Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que dormían. Él era, escuchen esto, él era el antitipo de la gavilla mecida. Y su resurrección se realizó en el mismo día en que esta gavilla era presentada delante del Señor. Por más de 1000 años se había realizado esta ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro en los campos de mies. Y cuando la gente subía a Jerusalén a la Pascua, se mecía la gavilla de primicias delante de Jehová como acción de gracias. No podía ponerse la hoz a la mies para juntar las gavillas antes que esta ofrenda fuese presentada. O sea, nadie podía cosechar su campo antes de presentar la gavilla ante el Señor. De lo contrario, imagínense lo que hubiese pasado, era una maldición. Pero el campo marcado tenía una bendición especial. Perdón. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también, aquí viene la cita, ¿no? Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es tipo y garantía de la resurrección de todos los justos, porque si creemos, esto dice el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora viene lo crucial. Al resucitar, Cristo sacó de la tumba a una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto las tumbas, o sea, había quedado marcado el campo. Y cuando él resucitó, salieron con él. Ahora presten atención quiénes forman esta gavilla. Eran quienes habían sido colaboradores con Dios y quienes a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. O sea, esta gavilla representa a los mártires, primicia de los mártires. A costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos del ser que los había resucitado de los muertos. Ahora, queridos hermanos, ¿quiénes conforman esta gavilla? Bueno, ya sabemos que eran primicias de los mártires, pero ¿acaso desde Abel? Veamos. Ahora les invito a leer el libro Primeros Escritos, el capítulo 10. Vamos al libro Primeros Escritos. ¿Hay algún micrófono que está abierto, por favor? Si serían tan amables de dar cerrando. Capítulo 10. Está hablando de la resurrección de Cristo. Página 214. Voy a la página 214 y 215. Vamos a la página. Cuando Jesús pendía de la cruz, exclamó: consumado es, cita Juan 19:30, las rocas se rompieron. Recuerden que el campo que quedó marcado. La tierra se sacudió y algunas de las tumbas se abrieron, nada más que se abrieron ahí con la muerte. Cuando él se levantó victorioso sobre la muerte y la tumba, mientras la tierra se tambaleaba y la gloria del cielo brillaba alrededor del lugar sagrado. Imagínense la cantidad de ángeles que todo el cielo quedó vacío. Todos los ángeles se vinieron. Ya leímos en Apocalipsis 4 que no hay los ángeles en el trono. Están solamente el Padre, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Entonces todo el cielo de ángeles se vinieron acá a la tierra. Entonces dice, muchos de los santos muertos obedientes al llamado de Jesús salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Ahora, ¿quiénes eran estos santos? Estos santos favorecidos. A ver, vamos a subrayar. Estos santos favorecidos, resucitados, salieron glorificados. Eran santos escogidos de todas las épocas.
desde la creación hasta incluso en los días de Cristo. Ah, entonces me estoy dando cuenta que el primer mártir cristiano fue Abel. Abel fue el primero que resucitó en esta gavilla. Y en los días de Cristo, el último mártir en los días de Cristo fue Juan. Entonces me doy cuenta que Juan el Bautista y Abel ya están en el cielo. ¿O me estoy equivocando? Ayúdenme ustedes. Yo estoy entendiendo así. Y de todas las épocas, Isaías también fue mártir. No sé los demás santos, quienes habrán sido mártires también, pero era una gran multitud de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. De modo, dice, de modo que mientras los líderes judíos procuraban ocultar el hecho de la resurrección de Cristo, Dios eligió levantar de sus tumbas a cierto número de santos para dar testimonio de que Jesús había resucitado y para afirmar su gloria. ¿Quiénes eran esta gavilla? Eran mártires, la gavilla de los mártires, la primicia de los mártires. Ahora, tomemos en cuenta que también la primicia de los vivos es los 144,000. Y la primicia de los mártires son esta gavilla que Cristo se llevó. La primicia de los vivos todavía tiene que formarse acá. Vamos a leer ahorita al libro de deseado de todas las gentes. Y quisiera ahora el capítulo 81. Capítulo 87, perdón, capítulo 87. Vamos al capítulo 87. Sigámosle a Cristo. Ahora viene la página 772 a la 775. ¿Todo? Estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, miren, ojo, a los atrios celestiales, o sea, al santuario en el cielo. Mientras ascendía, iba delante la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección, lo seguían. La hueste celestial con gritos y aclamaciones de alabanza y cánticos celestiales acompañaban al gozoso séquito. Recuerdan que les conté la historia que Flavio Josefo inscribe de que cuando el sacerdote iba a cortar la gavilla, iba todo el pueblo en procesión a traer la gavilla para el santuario. Pues lo que estaba representado esto, lo que iba a pasar con Cristo. Toda la hueste celestial con clamaciones de alabanza y cánticos celestiales acompañaban a Cristo con su gavilla. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles, porque hay una escolta de ángeles que cuidan la entrada, demanda: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas de guardia responden: ¿quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino que porque quieren escuchar la respuesta del sublime loor. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Vuelve a oírse otra vez: ¿quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír su nombre exaltado. Y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Bien, sigue diciendo: entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par. Y la muchedumbre angélica pasa a través de las puertas en medio de una explosión de música robadora. Allí está el trono. ¿Recuerdan lo que leímos? Allí está el trono. Alrededor el arco iris de la promesa. Ahora, allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, todos están congregados. El concilio celestial ante el cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de esos reinos sin pecado sobre los cuales
Satanás había pensado establecer su dominio. Todos están allí para dar la bienvenida al Redentor del mundo. Están ansiosos por celebrar su triunfo y de glorificar a su rey, pero con un ademán, él los detiene y le dice, todavía no hay que celebrar, todavía esperen. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra en la presencia de su Padre. Señala su cabeza herida, también su costado traspasado, sus pies lacerados. Alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Presenta los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias. ¿A qué hora fue esto? A las 9 de la mañana se presentó Cristo a la hora del sacrificio. Quienes resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en la segunda venida de Cristo. Se acerca al Padre, en quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente, quien se regocija sobre uno con cánticos. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo llegaría a ser el fiador o el garante de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó, consumado es. Se dirigió al Padre este clamor. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Entonces se oye la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. La paga del pecado es la muerte. Se ha cumplido con esta justicia. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptados en el amado Hijo de Dios. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Amén. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo por tanto tiempo separados y se le da la orden, adórenle en todos los ángeles de Dios. Con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los hachos del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo perdido ha sido hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, esto es lo que el sacerdote hacía el día 16 de presentar la gavilla de la cosecha de cebada. Así que esto lo cumplió Cristo al pie de la letra. Todas las ceremonias que se hacían en el santuario representaban al ministerio terrenal de Cristo. Entonces, hasta aquí hemos terminado con el ministerio terrenal. Recuerden que empezó en el campamento. Cristo anduvo en el campamento durante 33 años. Durante 33 años y medio sin contaminarse con el pecado, dando evidencia de que la ley se podía obedecer. Y esto también nos da a nosotros la garantía de que así como Él venció, podemos vencer. Ahora Cristo, después de que está en medio del campamento, en obediencia perfecta a la ley, entra a la puerta del tabernáculo. Se presenta como el Cordero sin mancha, no examinado por el sacerdote, sino por los impíos, examinado que no tiene culpa. Entra al altar del sacrificio, se ofrece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
ahora pasa por la fuente de agua y resucita y se presenta ante el Padre con la gavilla. Este es el ministerio terrenal. Y más adelante, en otra lección, veremos ahora el ministerio celestial de Cristo cuando Él entra y toma posesión junto al Padre en el lugar santo, siguiendo los pasos que Cristo dio en esta tierra y en el cielo también. Recuerden que el Evangelio es Jesucristo y el Evangelio tiene dos ministerios, ministerio terrenal y ministerio celestial. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Este ha sido el tema de hoy en cuanto a los pasos que Jesucristo dio en el santuario terrenal.